de Dios dice, Apocalipsis 21, del 1 al 8. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El reino de los cielos es real. El reino de los cielos es una herencia que nuestro Padre Celestial nos las dio, nos las ha dejado, ¿no? Eso está en su palabra. Es algo que nos ha heredado de forma gratuita. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El reino de los cielos está reservada para vosotros, para nosotros, sus hijos, ¿no? ¿A través de qué? De Jesucristo, el sacrificio vivo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Antes, cuando yo no era cristiano, cuando era cristino, cuando andaba metido en la religión sin conocer a Dios, sin entender a Dios, y venía a calentar el puesto de la silla de la iglesia, yo tenía la convicción y la certeza y la seguridad en mi forma de pensar mundana de que la mejor herencia que le podía dar a un hijo era la educación. Eso lo afirmaba y con convicción lo decía. Lo mejor que yo le puedo dar a un hijo es la educación. Y hoy entiendo que lo mejor que yo le puedo dar a un hijo, y que yo no se lo voy a dar, que es una herencia que Dios nos da de forma inmerecida, pero lo mejor que yo le puedo dar a un hijo es el Evangelio, es el legado de mi vida, de poner por obra la palabra de Dios, para que a través de mi vida ellos puedan tener ese legado de lo que es ser cristiano, de lo que Dios puede hacer en la vida y de lo que Dios tiene preparado a través del conocimiento de la palabra verdadera. Porque lamentablemente, la religión nos endulza tanto el oído y nos hace tan bonita la vida y tan atractiva con tantas actividades que son muy bonitas porque nos gusta. A mí me gusta jugar fútbol. ¿A qué joven no le gusta tener actividades entre su juventud, entre sus amigos, disfrutar de la música, de participar entre jóvenes? ¿A quién no le gusta? A todos. Y eso lo hacen atractivo, lo hacen y los enamoran en esas actividades.
pero lamentablemente no predican la palabra pura de Dios. Predican una palabra diluida, una palabra sesgada, una palabra muchas veces dirigida hacia propósitos. ¿Y cuál es el propósito? Es la avaricia, el dinero, que la gente ofrende, que la gente diezme, que la gente pacte, que la gente deje su plata en la iglesia. Eso es lo que quiere la religión. Eso es lo que quiere. Pero uno a veces no lo entiende. No. Es lamentable porque la palabra lo dice. Porque teniendo ojos no ven, oídos no oyen, teniendo entendimiento están entenebrecidos. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículos, vamos a leer versículo 1 y luego me voy a saltar al 11. Ustedes en la casa pueden leer todo el capítulo de Deuteronomio 8, donde Dios nos exhorta a poner por obra la palabra de Dios. De eso se trata. No ser como los fariseos hipócritas que de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Y como dice Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Deuteronomio 8:1. Pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados. Ahí sabiendo que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento es sombra y tipo de lo que ha de venir. Aquí la palabra de Dios nos muestra cómo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Y Moisés les dice, pongan por obra los que yo les voy a dar, para que así puedan llegar a la tierra prometida. ¿No? Pongan por obra la palabra de Dios, nos dice el Señor, para que así podamos llegar al reino de los cielos. Y de ahí nos saltamos al versículo 11. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Esta palabra Moisés les está profetizando prácticamente, porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Fue exterminado en el desierto. Toda una generación no entró a la tierra prometida. Durante 40 años el Señor estuvo tratando con el pueblo de Israel. El Señor en poco tiempo lo sacó de Egipto, de la esclavitud. Pero estuvo 40 años sacando a Egipto de sus corazones, de su vida, porque era un pueblo idólatra, era un pueblo perverso, era un pueblo que anhelaba la vida que había tenido, anhelaba regresar a Egipto, ¿no? Anhelaban la esclavitud, vivir donde estaban. Y durante 40 años el Señor estuvo ahí tratando con ese pueblo, tratando de sacarle a Egipto de su vida. Y eso es lo que va a hacer el Señor con nosotros. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor en su infinita gracia y misericordia nos da una nueva vida. No sabemos el momento. Ya tenemos una nueva vida, pero ahora nos va a hacer pasar por el desierto, ¿no? Nos va a afligir, vamos a estar enfermos, en problemas, para que dejemos el Egipto que llevamos dentro, el amor al dinero, a las cosas materiales, a las cosas del mundo, porque el mundo es el Egipto que el cristiano tiene dentro. ¿Para qué? Para que podamos llegar a Canaán, a la tierra prometida. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Tiene que el Señor irnos santificando, limpiando toda esa lepra. ¿Cómo lo hace?
a través del agua pura de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, no es que estamos aquí bendecidos, prosperados y en victoria. Eso es satánico. Esas doctrinas de la prosperidad que piensan que el hombre está aquí para que Dios le dé bendiciones materiales, prosperidad y en victoria, de triunfo en triunfo, dicen esos eslogan de esas iglesias de la prosperidad, iglesias satánicas. Estamos aquí para que el Señor nos limpie de las impurezas, de la avaricia, de la envidia, de la murmuración, de la arrogancia, de la prepotencia, del hombre inmundo que vive dentro, para que pueda llegar a su presencia, al reino de los cielos. Para eso estamos aquí en esta vida, ¿no? Pero lamentablemente la falsa doctrina, la religión falsa, nos ha engañado tanto que el Señor tiene que a veces, como dice su palabra, cuando el Señor ama, disciplina y azota al que adopta como hijo, tiene que azotarnos fuertes para que realmente podamos reaccionar. Mientras estemos cómodos, Dios no está en nuestras vidas.